Hola Patricio. Muy buenas tardes para ti y también para las personas que están escuchando. Bueno, primero, ¿en qué contexto se da tu participación en el 10º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe y la cumbre parlamentaria contra el hambre y la malnutrición? Eh, Mira, yo en representación de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera participo en el Observatorio de Derecho a la Alimentación de Chile y de América Latina y el Caribe. Soy parte de la Secretaría Técnica de América Latina y el Caribe en representación de Chile y en ese contexto es que participé en este foro parlamentario y en la Cumbre Mundial de Parlamentarios contra el Hambre y la Malnutrición. Perfecto. Ahora, de lo que se planteó ahí, ¿no? Son temas importantes que se dividen seguramente en temáticas que llegan finalmente a hablar tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, pero de alguna manera también con la seguridad alimentaria, inseguridad digo, alimentaria. ¿Cuánto afectó la pandemia, por ejemplo? Porque las cifras ya eran dramáticas. Yo recuerdo haber leído, mira, 150 millones de personas en el mundo se acuestan con hambre, porque no tienen acceso efectivamente a una buena nutrición, ¿no? A una buena alimentación. Esas cifras pudieron haber aumentado a más de 250 millones después de la pandemia. Entonces, da cuenta de una situación en la que la pandemia generó graves estragos. ¿Es tan así efectivamente el efecto que generó la pandemia en la seguridad alimentaria, en la nutrición humana? Sí, lamentablemente fue así. En general, las cifras que se manejaban hasta antes de la pandemia era que el hambre iba disminuyendo de a poco en el mundo, ¿no? Pero hasta el año 2019. Luego vino la pandemia y las cifras se nos volvieron a aumentar. Y la verdad es que hoy día tenemos una situación preocupante porque casi un 30% de la población mundial sufre de inseguridad alimentaria, moderado o grave. Por lo tanto, no son cifras menores. Obviamente que en la pandemia tuvimos varias situaciones que tenían que ver con la pérdida de la economía de mucha gente, sobre todo las economías informales, y eso afectó entonces enormemente la seguridad alimentaria de más familias. La gente migrante, la gente con trabajo informal, fueron los que más sufrieron. Ahora, claro, la pandemia, como toda crisis, genera efectos multidimensionales, ¿no? Y uno de esos efectos tiene que ver precisamente con la seguridad alimentaria. Eso en el circunscrito, digamos, a la pandemia. Pero en general, ¿cuáles son las principales causas por las que se ve amenazada, Angélica, la seguridad alimentaria en Latinoamérica, pero también en Chile, ¿no? Mira, las causas tienen que ver principalmente con la falta de un ingreso económico permanente, estable y adecuado para poder satisfacer las necesidades de alimentación que tiene cada una de las personas. Y ese es uno de los problemas que está afectando entonces a gran parte de nuestra población. La falta por un lado es esa, y por otro lado, en pandemia tuvimos una alza en el precio de los alimentos. El IPC de los alimentos subió enormemente. En América Latina subió más que en el resto del mundo y en Chile también subió bastante. Entonces se dan estas dos situaciones en que falta una seguridad laboral de ingresos, en que el costo de los alimentos aumenta. Y entonces tenemos las cifras que se han incrementado en este tiempo a ese nivel, ¿no? Es un Ahora, 40% de población en América Latina que sufre inseguridad alimentaria. Es decir, inseguridad alimentaria significa que la familia o las personas no tienen la seguridad de comer al día siguiente o al mismo día. Eso significa inseguridad alimentaria. ahora, Una inseguridad alimentaria leve significa que puede comer, pero que la calidad de esos alimentos no es buena, ¿no? Come mucho pan, bebidas, cosas así, pero no es buena, ¿no? Y una seguridad alimentaria moderada y grave se refiere a que no tiene nada que comer. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que se estudian, ¿no? Para efectos de mejorar, por ejemplo, la calidad de la alimentación que consumimos? Y por otro lado también, para disminuir, digamos, estas brechas que se producen en cuanto a seguridad alimentaria. Y, Mm. y Mira, que, lo que pasa es que hay que dar un contexto un poquito mayor que la pandemia, porque hoy día Ujú. estamos en una convergencia de crisis, ¿no? Lo que se llama una sindemia.
tenemos una crisis social y sanitaria que la dio el COVID, pero también desde antes teníamos una crisis financiera y crisis sociales, ¿no? Nuestro país fue evidente que había crisis sociales, pero esto pasó en muchas partes del mundo. Tenemos una convergencia de crisis, una crisis climática que además está afectando la seguridad alimentaria también. Nuestro país en ese sentido tiene un problema porque nosotros, por el tipo de economía que tiene, gran parte de los alimentos que consumimos los importamos. Y hoy en día con este problema, con el cambio climático y que se pone en riesgo la producción de alimentos, los países están tratando de asegurar sus propias seguridades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y muchos alimentos en algún momento lo que pasó es que se dejaron de importar, ¿no? Y eso nos deja en una tremenda inseguridad porque si no estamos produciendo los alimentos de consumo básico, nos está generando ese problema de inseguridad alimentaria como país, ¿no? De recibir los alimentos, de contar con los alimentos para el consumo humano. Y esto es independiente del ingreso, tiene que ver con el cambio climático y con los temas políticos que rodean, digamos, a nuestro país y al mundo. Ahora, ¿cuánto de lo que se trató, digamos, en ambas instancias permite entonces la generación de políticas públicas para poder asegurar el alimento, ¿no? A las ciudadanas y ciudadanos de Latinoamérica? Mira, yo creo que en primer lugar decir que hayan parlamentarias y parlamentarios en Iberoamérica y en el mundo preocupados de este tema es algo importante. Porque se está relevando el problema y por lo tanto se están tratando de generar soluciones pertinentes. Lo que yo vi en el foro y en la cumbre mundial fue por decirlo así, una situación en que se está analizando que en el mundo hoy día tenemos que cambiar los sistemas que tenemos, los sistemas de producción de alimentos, por ejemplo, por otros sistemas más resilientes, por producción local que nos asegure una estabilidad en el abastecimiento de alimentos en el país. Entonces, ahí tenemos entonces parlamentarias y parlamentarios en el mundo que están pensando en cómo promover políticas y leyes que hagan que el sistema de producción de alimentos se modifique, ¿no? Hoy día tenemos una cadena de producción y consumo que es mundial. Como decía anteriormente, gran parte de lo que consumimos viene de afuera, incluso los alimentos básicos que producíamos hace años atrás hoy día se están importando, y eso deja a población rural, a campesinas y a campesinos sin la posibilidad de producir y comercializar esos alimentos porque como una política de Estado, estos vienen con un precio mejorado, digamos con impuestos reducidos, por lo tanto no se puede competir con esos alimentos que tienen ese apoyo en el precio. Sí, ahora, ¿qué rol juega la agricultura en esto, María Angélica? Mira, la agricultura juega un rol fundamental. Nosotros, como te decía anteriormente, estamos promoviendo que la agricultura familiar campesina y los pescadores artesanales vuelvan a tener un rol más importante en la producción de alimentos, por varias razones. Desde antes de esta crisis, porque los alimentos que son producidos localmente tienen mejor valor nutricional, tienen mejores valores como promotores de la salud que aquellos alimentos que uno consume que se produjeron hace más de 4 meses, por lo tanto no tienen el mismo valor en ese sentido, pero además tiene un valor económico y tiene un valor ambiental porque los campesinos utilizan o nada o muy poco fertilizantes o agroquímicos y eso hace que mejore la resiliencia ambiental, ¿no? Se mejora también el consumo de agua, el consumo de agua para la producción de alimentos, que también es un riesgo que tenemos hoy día con el tema del agua. Las crisis ambientales que pudiéramos tener al ser una producción local y con menos agroinsumos, entonces se hace también más resiliente con el efecto invernadero, con la liberación de CO2 a la atmósfera, que es lo que hoy día nos está preocupando con el tema del cambio climático. Y que provoca todo aquello que están mostrando ustedes en pantalla, que son las inundaciones, que son los problemas que tenemos con los temporales o con todo el tema que tiene que ver con los vientos altos que generan tanta devastación, digamos, en el mundo. Ahora, a Entonces, nivel
Sí. Lo que estamos hoy día diciendo y que los que parlamentarios se llevan cada uno a sus países es que hay que modificar estos sistemas de producción para tener una producción más sostenible, sustentable y que cada país de alguna manera tenga ese patrimonio de tener esa seguridad. Ahora, ¿cuánto desde la universidad podemos contribuir efectivamente desde la investigación científica, por ejemplo, ¿no? Que se realiza en cada una de nuestras facultades, y esto lo llevo también a escala local? ¿Cuánto podemos aportar efectivamente para el desarrollo de este tema, para generar conciencia de la necesidad de preocuparnos de la seguridad alimentaria en una región, además en una región como la nuestra, que tiene sus particularidades, ¿no? Claro que tiene un 30 y tanto por ciento de población rural y que por lo tanto debiéramos preocuparnos más por ese segmento. Mira, justamente mi participación en el foro tuvo que ver con eso, en cómo desde la academia podemos nosotros aportar con investigaciones que nos lleven a ir generando soluciones adecuadas, o sea, conocer cuál es el estado de los recursos naturales, de la producción, y cuáles son las soluciones para que podamos resolver este tremendo riesgo que tenemos hoy en día, ¿no? Mi participación y la de otro colega colombiano del Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe fue justamente de ponernos a disposición para ir generando estas investigaciones y ir generando la información que se requiere para que se tomen buenas decisiones con la legislación. Porque los parlamentarios no tienen por qué manejar todos los temas, ¿no? Son muchos los temas sobre los cuales tienen que decidir. Bueno, para eso están los asesores, digamos, ¿no? Claro, pero muchas veces no son tampoco técnicos en todas las materias. Claro. Sí, claro, es verdad. María Angélica... Pero no necesariamente toma las decisiones adecuadas porque no tienen la información adecuada. Exacto. María Angélica Hernández Moreno, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, conversando con nosotros hoy día sobre su participación en la cumbre parlamentaria sobre seguridad alimentaria. Angélica, yo le digo Angélica, se llama María Angélica, yo le digo Angélica. Angélica, sí, te agradezco muchísimo la conversación y bueno, vamos a estar atentos. Este es un tema que genera también una crisis de alguna manera, ¿no? Y ya lo decíamos, las crisis tienen efectos multidimensionales que pudieran y de alguna manera se hacen patentes y presentes hoy día. Muchísimas gracias por la conversación. Gracias a ustedes, Patricio. Muchas gracias.